Bueno, vamos a ver el tercer vídeo de la serie esta, de redes inalámbricas. Y lo que vamos a ver ahora es lo que, bueno, cuando pensamos en redes inalámbricas, las redes inalámbricas más típicas, que son las redes Wi-Fi. La red Wi-Fi es un tipo de red local que está dentro del estándar 802.11, o sea, el estándar de redes. En el estándar de redes, como hemos visto en otros momentos, pues tenemos o sea, lo que sería el 802, tenemos definidas muchas cosas sobre redes. Podemos verlo, por ejemplo, aquí, la página de Wikipedia que tiene recogida información sobre las distintas redes Wi-Fi. Aquí vemos el 802.11 con todas sus variantes, son todas las redes Wi-Fi, y es una parte del estándar 802, que es un estándar de hace muchos años sobre redes locales. En el estándar 802 hay muchos subgrupos que trabajan sobre distintas cosas. Pues por ejemplo, el estándar 802.3 es el Ethernet, y el 802.2 pues define el LLC, el enlace lógico, que es más o menos, bueno, o estaría dentro del nivel 2. Entonces en este estándar van a estar definidos pues todo lo que tenga que ver con redes locales y los distintos niveles de lo que sería el protocolo, desde el nivel físico hacia arriba. Típicamente los estándares van a definir el nivel físico y el nivel de enlace, o sea, los niveles 1 y 2 que se corresponderían con el modelo OSI. En el caso concreto de Wi-Fi, vamos a tener los distintos modelos de Wi-Fi que tenéis aquí, que ahora más adelante lo vamos a ver, desde los primeros de 1997 a velocidades, bueno, pues bastante bajas para lo que estamos acostumbrados ahora, 2 megabits por segundo, en adelante, que se van haciendo distintos modelos que sobre todo lo que van haciendo es aumentar las velocidades de transferencia. Pero bueno, además algunas cosas más. Además se van cambiando las frecuencias de trabajo y se va yendo a frecuencias mayores, lo cual, bueno, ya sabéis que es una constante, que cuando nos vamos a mayores frecuencias hay más ancho de banda, ¿vale? Entonces, bueno, pues la evolución es ir hacia allá, hacia los 5 GHz y más arriba. La frecuencia típica de Wi-Fi son los 2,4 GHz, aunque ahora, bueno, ya pues los dispositivos modernos suelen trabajar en las dos bandas más usadas en la actualidad, que son las de 2,4 GHz y 5 GHz. Y bueno, pues evidentemente, según nos vamos yendo a los distintos protocolos con distintas velocidades, pues vamos a utilizar distintas modulaciones. Aquí tenéis, bueno, los distintos protocolos y las distintas redes que tenemos aquí, son distintas velocidades. Tenemos las fechas del establecimiento de estos protocolos. Bueno, ahora comento, esto está, bueno, ya se puede actualizar ahora mismo, aunque realmente las redes que están en uso de forma habitual ahora mismo no pasan de esto de aquí, pero bueno, ya hay estándares que están implementados, y bueno, pues en principio desplegados o en despliegue, que pasan por encima de esto. Aquí hablamos desde el 802.11 a luego las distintas variaciones del 802.11 a, B, C, tal, ¿vale? Y vamos viendo pues la banda de frecuencias, que ya digo, la original es la de 2,4 GHz y luego ya aparece el uso de la de 5. Por otro lado vemos el ancho de banda, que ocupa una comunicación que vemos que en principio son de 20 MHz y luego ya se van ampliando en las últimas con la opción de 40 MHz, 80 y 160 MHz. Y también vamos a ver, bueno, aquí vemos la velocidad desde
2 megabits hasta este estándar de 2013 que puede llegar a 6,9 gigabits por segundo, aunque esta es la típica que se utiliza ahora, llegando a un gigabit por segundo, que por otro lado también es la frecuencia máxima que soportan la mayor parte de las tarjetas de red, de las redes cableadas Ethernet, aunque bueno, hay estándares que van muy por encima de eso, pero lo típico es que no pasemos de ahí en la actualidad. La modulación, veis aquí, de SSS, esto es un espectro ancho de secuencia directa, que lo que quiere decir es que hay muchas portadoras compartiendo el espectro, y el FHSS es lo que implica que hay un frequency hopping, es decir, saltos de frecuencia. Se va a estar haciendo cambios entre portadoras. ¿Vale? Esto es lo que, bueno, pues más o menos se mete desde el principio en los protocolos, y aquí veis también que se utiliza otra modulación, que es lo que se va a llamar OFDM, la multiplicación por división en frecuencia ortogonal, que es para que no se afecten unas portadoras a otras. Ahora lo vamos viendo. Además, en las últimas tecnologías lo que se utiliza también es la tecnología MIMO, que es utilizar varias antenas y por lo tanto pues que haya varias transmisiones a la vez para aumentar las velocidades de transmisión. Decía antes que, bueno, que esto se puede actualizar. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde está más actualizado con los últimos protocolos. Esos que tenéis aquí estarían hasta este de aquí, hasta el Wi-Fi 5. El estándar es de 2013, adoptado, es decir, implementado a partir de 2014, ¿vale? Con la banda de 5 GHz, y bueno, aunque teóricamente eso llega casi hasta 7 gigabits por segundo, pues en la práctica lo que estamos viendo en la actualidad pues es la de 1 gigabit por segundo. Después de esta vemos que han salido otros estándares muy recientes, en 2019 y 2020. Vemos las bandas de frecuencia 2,4, 5, incluso hasta la de 6, bueno, son 5,9 realmente, y vemos pues que puede llegar a velocidades más altas, y hay incluso pues en desarrollo el 802.11be con unas velocidades de 40 gigas, ¿vale? Que no está adoptado. Esto es to be adopted, es decir, que ese es bueno, pues lo que se establecerá en un futuro. Vamos a ver, bueno, pues esto que hemos visto aquí, de SSS, el espectro compartido por las distintas portadoras, ¿vale? Consiste en lo siguiente. Por un lado vamos a tener distintos canales de 22 MHz, que esto es lo más típico y lo más conocido de Wi-Fi. Es que hay pues eso, una serie de canales numerados desde el 1 hasta el 14, que serían los que están pintados aquí, y estos canales vemos que se solapan unos con otros. Esto es lo que se configura cuando tú configuras un router Wi-Fi, pues le dices en qué canal quieres que funcione, y cuando te estás conectando con una tarjeta Wi-Fi y ves las redes que hay, pues vas a ver en qué canales están transmitiendo. Y bueno, pues la idea es que los canales pues se pueden solapar, y por lo tanto pues puede haber ciertos conflictos, y eso baja la velocidad. Entonces realmente los únicos canales que no están solapados, si tenemos varios canales, ¿vale? Por ejemplo, si tengo varios dispositivos Wi-Fi en una zona, pues si uno está configurado con el canal 1, otro con el 6 y otro con el 11, pues no se solapan. Si tengo uno configurado con el 1, otro con el 2 y otro con el 3, pues se van a solapar, ¿vale? Y eso pues va a hacer que haya conflictos ahí. Dentro de cada canal, además, lo que tendríamos sería esto de aquí, ¿vale? Y vemos en canales de 22 MHz, pues si nos vamos a cada canal, vamos a tener una banda de guarda con lo de al lado, y dentro del canal vamos a tener 53 portadoras, bueno, o subportadoras,
está puesto aquí, ¿vale? Entonces, ese sería el tema de, bueno, pues eso, de que tenemos muchas portadoras y además se va a ir haciendo salto de unas portadoras a otras, ¿vale? Y además las portadoras, el OFDM, que es lo que decíamos, que es la multiplicación ortogonal, consiste en esto que veis aquí. Si tenemos una portadora donde su potencia está concentrada aquí y tenemos al lado otra portadora donde su potencia está concentrada aquí, aunque llegue más, pues esto está hecho para que esta parte de aquí no se solape. Es decir, esta no afecta a esta porque la afecta en la parte de baja potencia y esta tampoco, ¿vale? Esta es la ortogonalidad. Están puestas como son, bueno, veis que son una especie de campanas sync, de estas que hemos visto muchas veces, pues están colocadas las frecuencias de unas y de otras de forma que los picos de unas portadoras coincidan con los nodos de las adyacentes, ¿vale? Y entonces, pues la interacción entre unas y otras sea la mínima posible. Bueno, en cuanto a arquitectura de los protocolos, pues vamos a ver varias cosas. Lo primero, bueno, pues el rango de frecuencias y de alcance. Fijaros que he dicho frecuencias típicas, 900 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz. Aquí, dependiendo de cada una de las redes, 802.11h, 802.11b, por ejemplo, 802.11ac. A mayor frecuencia de la portadora, mayor velocidad de la comunicación, pero también menor alcance. Entonces vemos que una red a 5, una wifi a 5 GHz, pues va a tener mayores velocidades, por ejemplo la de 1 gigabit por segundo, pero va a quedar limitada pues al alcance de dentro de una casa. O un alcance pequeño porque va a pasar muy mal los obstáculos, necesita visión directa. 2,4 GHz pues se propaga un poquito mejor a través de los obstáculos por distintas partes de una casa, pero muy mal también, es una frecuencia muy alta. Y la de 900 MHz pues se propaga relativamente mejor, también es una frecuencia bastante elevada, pero bueno, en diferencia en relación con estas pues se propaga mejor saltando obstáculos y va a llegar un poco más lejos, ¿vale? Eso en cuanto a estructura física y frecuencias. Por otra parte, en cuanto a los protocolos, que es esto que tenemos aquí, vamos a tener que las redes, el 802.11, o lo que es el estándar de la red wifi, pues va a estar prácticamente aquí abajo, en la capa física, que es la parte de radio. Luego vamos a tener la parte MAC, está fijada por el 802.11. Sabemos que las diferencias entre unas redes wifi y otras están aquí. Esto es una capa MAC que va a ser general para todas las redes wifi, ¿vale? Que también tiene que ver con la parte de radio. Y luego vamos a tener el 802.2, que esto es común a todas las redes, tanto redes wifi como otro tipo de redes locales. Y por encima ya no tenemos nada, por encima va pues la red que configuremos sobre la red wifi. Lo típico ahora mismo, pues que sean redes TCP/IP. Y entonces lo que tenemos aquí arriba, es decir, del nivel de red en adelante, son todos los protocolos de red de TCP/IP. ¿Vale? Es decir, que realmente lo que me especifica la red wifi es esto aquí, lo que tenéis puesto en rojo. ¿Vale? Parte de esto estará hecho en la propia tarjeta de red, es decir, serán cosas físicas, desde luego esta de aquí y una parte de esta, y otra parte pues ya es por software, serían los drivers o el firmware de un router, por ejemplo. En cuanto a dispositivos, pues aquí tenéis 3 dispositivos distintos, una tarjeta de red, un router y otra tarjeta de red. Esta sería una tarjeta de red muy simple, de uno de los estándar de 2,4 GHz, y aquí pues lo que tenemos son tanto un router como una tarjeta de red, en este caso pues probablemente de 5 GHz, y son MIMO, por eso tienen cuatro antenas, que quiere decir que van a poder establecer, por ejemplo, si la tarjeta se comunica con el router, pues podría comunicarse con las 4 antenas a la vez
y por lo tanto pues multiplicar las velocidades de transferencia. Bueno, aquí tenemos el espectro de un canal de 802.11b, donde vemos aquí una frecuencia central más 11 MHz menos 11 MHz. Eso es lo que vamos a tener representado, bueno, pues aquí, ¿vale? Esa anchura de 20 MHz. Y luego si nos vamos a el nivel de lo que serían las tramas, es decir, vamos a tener una transmisión de bits con las portadoras y demás, y luego vamos a tener una transmisión a nivel de enlace, que va a ser esta de aquí, donde vamos a tener un conjunto de bits que se mandan con una determinada modulación. La modulación está por debajo y el conjunto de bits que se mandan pues estaría por encima. Lo que vamos a mandar son estas tramas. Fijaros, unas tramas donde tenemos un preámbulo de 144 o 72 bits. Los preámbulos siempre en las tramas tienen funciones sobre todo de sincronismo, y bueno, pues también de identificación, una cabecera de 48 bits y un campo de datos que, bueno, pues puede ser de un número determinado de bits, que, bueno, por lo normal es que sean bastante grandes. Vale, aquí tenemos pues un detalle de los requerimientos de transmisión pues en uno de los estándares 802.11a, donde vemos, por ejemplo, los distintos canales que se utilizan, las frecuencias o los anchos de banda de los canales, y por ejemplo pues las modulaciones y la codificación que vamos a tener, la tasa de codificación, el error relativo de las constelaciones. Bueno, entonces vemos porque se pueden utilizar distintas modulaciones desde BPSK binaria, ¿vale?, hasta 64 QAM. ¿De acuerdo? Estas son las distintas constelaciones que se van a utilizar en la modulación y sus constelaciones. ¿Vale? El objetivo de esto es transmitir a velocidades más altas. Es decir, si nos vamos a esto también va a ser adaptativo en función de la distancia a la que estemos, de la relación señal-ruido y todo eso. Entonces, por eso, cuando nosotros nos conectamos a una red wifi, pues depende de la calidad. Si estamos muy cerca del router y la comunicación es buena, pues nos conectaremos a más velocidad, y si nos vamos yendo, pues eso se va a ir reduciendo. Vale, bueno, aquí tenéis algunos parámetros que especifican los estándares. Vale, y sin meternos más, pues tenemos de los distintas modulaciones. Aquí pues tienen distintos parámetros, distintas bandas, etcétera. ¿Vale? Distintas anchuras de los canales, pues está especificado. Todo esto son especificaciones de los distintos estándares. ¿Vale? Bueno, y aquí lo que tenemos son detalles de el estándar más actual, lo que está implementado, no el último, el 802.11ac, que es el que 5 GHz, velocidades hasta 1 GB por segundo, ya digo, en la actualidad, aunque teóricamente puede ir a velocidades más altas, canales de 20, 40, 80 y 160 MHz y modulaciones con una constelación de 256, ¿vale? 256 combinaciones posibles con QAM, que recuerdo que son distintas fases y distintas amplitudes, dando lugar a 256 combinaciones distintas para poder transmitir pues 8 bits por baudio, ¿vale? Como además de esto aumentar el número de bits por baudio se utiliza MIMO con hasta 4 canales, pues se multiplica por 4 también la velocidad máxima de transferencia.
Hay una cosa que no he comentado antes y que voy a volver sobre ella. Al principio del todo. Creo que estaba. Sí, que es esto de aquí. CSMA-CA, que es el acceso al medio, el control de acceso al medio en todos los estándares. En todos los estándares de Wi-Fi. Porque en estándares de red local lo que se utiliza es CSMA-CD. ¿Vale? Por ejemplo, si volvemos sobre lo que comentaba antes de redes locales, el 802.3, que son las redes Ethernet, pues esas utilizan el CSMA-CD. CSMA es Carrier Sense Multiple Access, acceso múltiple por detección de portadora, ¿vale? Que es que cuando una estación, o sea, cuando un equipo va a empezar a transmitir, antes de transmitir se pone a escuchar si hay algún otro transmitiendo, porque en todas las redes, tanto las redes Ethernet como las redes Wi-Fi, el medio es común. En un caso hablamos del cable y en el otro caso hablamos del aire, ¿vale? Entonces esto significa eso, acceso múltiple por detección de portadora. Voy a transmitir, escucho si hay alguien transmitiendo. Si hay alguien transmitiendo, me espero. Si no hay nadie transmitiendo, pues empiezo a transmitir. Y en Ethernet la detección la detección de portadora. El CD quiere decir detección de colisiones. Y esa detección de colisiones es que cuando el equipo empieza a transmitir, además de transmitir, sigue escuchando, y si alguien se pone a transmitir a la vez, pues quiere decir que hay una colisión. Entonces, como los dos equipos están escuchando, los dos se paran, abortan la transmisión y lo vuelven a intentar más tarde. Y sin embargo, el protocolo que se va a utilizar en las redes Wi-Fi, CSMA-CA, pues es una modificación sobre él, en el cual el funcionamiento es el mismo, pero el CA es collision avoidance, es decir, evitar las colisiones. No se evitan al 100%, pero el protocolo está hecho para intentar evitar en el máximo posible que haya esas colisiones y que dos equipos no transmitan nunca a la vez o que lo hagan lo menos posible. Bueno, además, y a cuento de esto venía que me haya acordado, en esto se utiliza lo que se dice acceso múltiple por división espacial. Es decir, se utilizan distintas antenas, distintos caminos de comunicación. No puede transmitir por aquí, ¿vale? Puede transmitir por aquí y se pueden hacer varias comunicaciones a la vez, ¿vale? Al tener varias antenas para comunicación. En cuanto a canales y velocidades, pues vemos que tenemos canales de 40 MHz con una antena, o de 40 MHz 3x3 antenas, transmisión y recepción, ¿vale? Estas son las velocidades que podemos conseguir con una antena 200 megabits por segundo. Si tenemos 3 antenas, pues lo multiplicamos por 3, ¿vale? Estas son las modulaciones y la codificación que se va a utilizar. ¿Veis? 256 QAM. 80 MHz, pues tenemos también en 1x1, como el ancho de banda es el doble, pues si lo comparamos con esto vemos que la velocidad pues es el doble aproximadamente, un poco más del doble, ¿vale? Si nos vamos a utilizar dos antenas, pues duplicamos esta, ¿vale? Y si nos vamos a utilizar tres antenas, pues la triplicamos, y esta será con este ancho de canal y utilizando el mismo de tres antenas de emisión y tres antenas de recepción, pues establecemos tres comunicaciones simultáneas y llegamos a la velocidad de 1 giga, que ya digo, pues es la típica como mayor. Bueno, más cosas que podemos ver por aquí, interesantes. Pues podemos ver necesidades de transmisión de vídeo, y aquí vemos si transmitimos vídeo sin comprimir 720 puntos, ¿vale? Es decir, con esta resolución
necesitamos 1,3 gigabits por segundo. Con esto, al 1080, que sería el Full HD, 1,5 gigabits por segundo, ¿vale? Pues en estos formatos, y bueno, luego depende de los bits que mandemos y de los frames por segundo, ¿de acuerdo? Y bueno, vemos también que para que no haya problemas, pues necesitamos un retardo. Los requerimientos son de 5 milisegundos. Si se manda ligeramente comprimido H264, por ejemplo, pues aquí ya no necesitamos tanto ancho de banda, ¿vale? Y si se manda muy comprimido, como sea el MP2, ¿vale? Pues ya nos vale con 20 megabits por segundo. ¿En qué estamos ahora? Vídeos típicos, pues este es el formato que más se utiliza, ¿vale? Y este es el ancho de banda que necesitamos, ¿vale? Para ver un poco dónde estamos en la transmisión. Aquí podemos ver cómo es la organización de las distintas portadoras o subportadoras en los distintos modos de comunicación. Tenemos el modo, bueno, lo que llaman legacy, el del 802.11a, que es con un ancho de banda de 20 MHz en modo non-HT. HT son unas siglas que quieren decir High Throughput, que es alto rendimiento. O sea, en este caso es el modo de no alto rendimiento, que es digamos, lo podríamos decir eso, lo llaman modo legacy o podría ser el modo antiguo de las primeras wifi. Y luego tenemos ya utilizando el mismo ancho de banda con alguna portadora más, pero veis que la diferencia no es muy grande, pues ya tenemos el modo de alto rendimiento. Esto se diferencia, bueno, pues en parte lo vamos a ver luego en lo siguiente, dentro del formato, el preámbulo y demás, pues los tipos de modulación que se utilizan, y bueno, que sea más eficiente. Luego tenemos los otros modos, el de cuando se utiliza un ancho de banda de 40 MHz o de 80 MHz, pues que por un lado se utiliza también aquí el mismo modo de alto rendimiento, ¿vale? Pero duplicamos el ancho de banda y duplicamos las portadoras. Y luego pues aquí se duplica también el ancho de banda y aún así se cambia todavía de modo al modo VHT, que es de muy alto rendimiento, ¿vale? Bueno, esto, bueno, viene realmente, lo hemos visto por aquí también, en algunos modos de esto. Los modos antiguos son los de 20 MHz, aquí hablamos de 40 MHz y vemos que hay distintas formas de transmitir, ¿vale? Bueno, pues en este caso hablamos de hasta 484, bueno, de las que 468 portadoras son usables. Pues vemos la relación con esto y vemos que va a aumentar evidentemente mucho la velocidad de la transmisión. Y aquí, bueno, pues tenemos algunos detalles y algunas capturas de osciloscopio de cómo es el funcionamiento de esto, cómo es la trama de datos, es decir, a nivel de bit se transmiten los datos y con una modulación y luego pues lo que vemos es que la trama de datos que se manda pues tiene un determinado formato, ¿vale? Donde tenemos pues eso, el preámbulo, la cabecera y un campo grande de datos. Y bueno, pues no vamos a entrar más en detalle de cómo es esto, pero bueno, el preámbulo pues tiene sus campos y estos campos dependen del protocolo el que estemos utilizando. Bueno, y aquí pues tenemos algunos detalles de cómo es esto, pues visto desde una correlación, como podemos ver algunos de estos valores.
Esto es una herramienta de osciloscopio, pero no es una visión de osciloscopio normal, sino una, digamos, una especie de herramienta matemática del osciloscopio. Pero bueno, al final el objetivo que tiene es la visualización de los campos de la trama. Esto que tenemos aquí son distintos campos de la trama y al final cada uno de esos campos de lo que está formados por bits que se están transmitiendo. Y bueno, esto es simplemente una visualización que se puede conseguir con el osciloscopio, donde se ve pues cómo vamos a tener esos bits modulados de determinada forma, ¿vale? Y por último, lo que vamos a ver es, bueno, evidentemente la Wi-Fi pues, se puede utilizar con todos los dispositivos normales que estamos acostumbrados, con una tarjeta de un ordenador, los puntos de acceso y demás. Y esto que vamos a ver, el ESP8266, es un chip que va metido en distintos dispositivos, que va asociado a un microcontrolador y que lleva, bueno, pues por un lado toda la circuitería de Wi-Fi 802.11 BGN, ¿vale? Con todos los circuitos de radiofrecuencia y la antena. Esto lo vemos aquí. Esta pista de aquí es la antena. Este es el chip. Y bueno, pues aquí vemos una memoria flash y el ESP8266, pues que es el microcontrolador. Bueno, en realidad el micro es un micro de 32 bits bastante potente, ¿vale? Vemos la memoria esta externa, la flash SPI, ¿vale? Este sería el micro y el micro por lo que lleva es una pila TCP/IP, es decir, implementa el protocolo completo. Entonces lo que vamos a tener es, por un lado, pues toda la parte baja del OSI, los 802.11 implementados físicamente, y por otro lado, pues a nivel del micro, la pila TCP/IP. Y además vamos a tener que después va a tener una comunicación eh, con, con el ordenador, bueno, con una serie de módulos a través o bien de UART, es decir, en serie. Bueno, todos estos son protocolos serie, ¿vale? Serie UART, transmisión-recepción, o en bus y 2C o en SPI. Entonces, bueno, pues esto vemos que aquí lo que tenemos es un módulo ESP8266 metido, por ejemplo, en un dispositivo que se llama NodeMCU, que, bueno, pues tiene luego unos pines de transmisión y recepción y tiene una serie de pines que son pines pues de datos tipo Arduino, pines GPIO, es decir, entradas, salidas digitales, la posibilidad de tener salidas PWM y la posibilidad de tener entradas analógicas, ¿vale? Es decir, esto, bueno, pues se comporta como un microcontrolador, como un Arduino, pero además con Wi-Fi. Este nodo MCU tiene una alimentación de 3,3 voltios, o sea, funciona a 3,3 voltios, pero las entradas y salidas son tolerantes a 5 voltios. Y se puede programar directamente desde el IDE de Arduino. Bueno, veis aquí pues un pinout típico, como los que estamos acostumbrados a ver en los Arduino. Esto es el nodo MCU versión 3. Tenéis aquí la documentación. Y bueno, pues vemos como tenemos distintos GPIOs. Aquí lo tenemos GPIO 0, el 2, el 4, el 5, que se corresponden con unos pines numerados, digamos, en el formato de Arduino. Aquí tenemos TX y RX, que sería el puerto serie. Bueno, podemos tener otros TX y RX en otros pines. Y aquí tenemos una VIN, por ejemplo, por donde se le mete una alimentación de 5 voltios. Y aquí tenemos la salida de 3,3. Le vamos a meter 5 voltios, va a llevar un regulador a 3,3, funciona internamente a todo por aquí a 3,3 voltios. El micro que lleva es un micro 128K de RAM, 4 megas de flash, es decir, queda para mucho.
se puede alimentar directamente por el USB o por la entrada esta VIN de 5 voltios. Y ya digo, pues se puede, bueno, en principio está preparado, o si buscáis la página esta de Node MCU, pues el lenguaje de programación que lleva es Lua. Es un lenguaje interpretado tipo C y demás, pero se puede programar desde el Arduino IDE con C, o sea, con el C++ de Arduino, y hay muchas librerías para él. Y para programarlo desde Arduino, pues lo que tenemos que hacer es añadir en el gestor de tarjetas el ESP8266, y para eso pues hay que meterle aquí esta línea en el gestor adicional de tarjetas. Y una vez que tenemos ahí, pues ya nos sale la selección de placas, pues podemos seleccionar el módulo, viene con programas de ejemplo. Y bueno, pues aquí veis un ejemplo de un programa. Pues se programa como si fuera cualquier Arduino, digamos. Bueno, y con esto terminamos este tema.